¿Qué tal, banda de YouTube? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del módulo TPA3116, pero en su versión monaural, ya que en algunos comentarios nos han estado preguntando que cómo se conecta, cuál es la diferencia con el del estéreo, etcétera, ¿no? Entonces en este video vamos a resolver todas esas dudas, ¿va? Así que quédense y vámonos de ahí. ¡Hup! Bueno, banda, aquí tenemos ya nuestro módulo TPA3116, pero obviamente en su versión monaural. Creo que es muy obvio que sí. La verdad no cambia mucho, solo hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. En primera es que no tenemos una entrada en estéreo, sino que hay que convertirla a mono. Ahorita les digo cómo se hace. En medio tenemos nuestro voltaje y de este lado tenemos nuestra salida a bocina, ¿va? Tenemos nuestro pequeño preset o potenciómetro para regular el volumen, ¿va? Pero básicamente es lo mismo que el otro. Entonces vamos a ver la conexión y vamos a ver cuántos watts da realmente, ¿sale? ¡Vámonos! Bueno, banda, ahora sí vamos a ver la conexión. Pero ¿cómo convertimos una señal estéreo a monaural? Y dale con eso. Bueno, pues muy fácil. En este caso, aquí tenemos nuestra salida, bueno, nuestro conector de salida que viene de nuestro módulo MP3, ¿va? Ya saben, la de en medio es tierra o GND, y en este caso tenemos los canales derecho y izquierdo. Entonces, estos canales son los que hay que unir para convertir la señal en monaural, y la tierra pues sigue su curso tal cual, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente acomodar un arreglo de dos resistencias de 1 kilo ohm. Aquí están. Yo aquí tengo unas de 1/4 de watt. Y esta sería la señal. Bueno, aquí ya saldría la señal hacia el monaural, ¿va? Entonces esto iría así. Bueno, banda, como ven ya quedó. Ya aquí los uní. Nuestro canal derecho y canal izquierdo. Y aquí sale ya. Entonces quedaría como GND y nuestro positivo, ¿va? Entonces ahorita vamos a realizar la conexión. Ahorita vamos a mostrar toda la conexión para ver para echarla a volar. También recuerden, este módulo sigue operando a 24 volts y lo máximo en amperaje que puede consumir son casi los 4 amperios, eso ya exigiéndole todo el power, ¿va? Sale, banda, pues seguimos con la conexión. Entonces, si no se alcanzó a ver aquí bien a detalle, no se preocupen, aquí arribita les dejo bien el diagramita de cómo va conectado, ¿va? Pero ahora sí vamos a montar todo esto. Bueno, banda, ya pusimos la señal. Nuestra señal sale de aquí de nuestro pequeño módulo MP3. Como ya ahorita les mostré, se unen los dos canales y se va al positivo de la entrada. Y nuestra tierra pues sigue igual, ¿va? Esa no pasa nada. Tenemos dos bocinas. ¿Por qué? Las dos trabajan a 8 ohms, entonces para poder sacarle el máximo provecho al ampli, veamos cuántos watts arroja reales, las estamos trabajando en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos trabajando realmente a 4 ohms, porque son 8 y 8, y acuérdense en que paralelo se va a la mitad del valor, ¿va? Entonces quedaría en 4 en este caso. Y tenemos nuestro pequeño módulo para que no haga el ya conocido pop instalado, y nuestro amplificador que se alimenta con nuestra fuente conmutada de 24 volts a 10 amperes, y nuestro eliminador, ¿va? Que nos está alimentando tanto nuestro módulo como nuestro
retardador, ¿sale? Dejen saco mi multímetro. Acuérdense, hay que ponerlo en alterna, no vayan a ser bárbaros y en DC, porque si no, se llevan su multímetro, ¿va? Entonces vamos a prenderlo. Vamos a darle fuego. Ahí está. Y vamos a conectarnos. Chun, 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 chun. Seis hojas y media después. Listo, ya ahora sí está conectado. Y vamos a emitir una frecuencia de 100 Hz, ¿vale? Entonces déjenme ir aquí al generador de frecuencias. Y obviamente recuerden, vamos a ir subiendo el volumen hasta que llegue al punto de que se distorsiona, ¿va? Entonces vamos a comenzar. Ahí empezamos, banda. Vamos a ir subiendo, 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 subiendo. Ahí hay distorsión, banda, entonces vamos a bajarle tantito y vamos a hacer la medición. Tenemos 15.7 volts, ¿vale? Ahora sí lo pausamos. Y aquí está mi calculadora. Y vamos a hacer las matemáticas, ¿no? Ya se la saben cuál es la fórmula, ¿no? La del chicharronero, ¿no? Entonces tenemos que fueron 15.7 al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre los ohms. Recuerden que están en paralelo, entonces realmente estamos trabajando a 4 ohms, ¿va? Que es lo mínimo que puede trabajar el amplificador, porque si lo bajamos más ya tiende a calentarse. Bueno, de por sí a 4 ohms se tiende a calentar y sí es recomendable usar algún ventilador para enfriarlo, pero ya bajando de 4 ohms sí ya es muy crítico para el amplificador, ¿vale? Entonces nos da que son 60 watts, ¿ve? Aquí está. Entonces, como les había dicho en el video anterior, este modulito da los 60 en monaural. Y pues sí lo hemos usado más que nada para levantarlo a lo que es la parte de graves en una tarjetita 2.1 que sale ya con el corte. Pues se lo integramos aquí, ¿va? Entonces, vámonos de ahí. Bueno, banda, ya pudieron ver cómo es la conexión. Todo lo que eso implica. Acuérdense que lo más importante de esto es pasar la señal estéreo a mono con las resistencias. Recuerden, ahí se los voy a dejar, o ya se los dejé, por ahí va a estar el diagramita. Y otra cosa, también el hecho de que haya dicho que es la mitad, no es que se vayan a dar en la finta con la mitad del valor de la impedancia de nuestras bocinas. Recuerden que hay una fórmula para una conexión en paralelo y otra en conexión en serie. En este caso, como fue paralela, acuérdense que tenemos nuestra resistencia total, que es igual a 1 sobre 1 sobre nuestra resistencia 1 más 1 sobre R2 y así n veces en sin fin de resistencias que tengamos. En este caso, pues nada más 2. Sustituyendo todo eso, banda, hacemos las matemáticas y tenemos que nos quedaría 1 sobre 1 sobre nuestro primer valor de la resistencia, que es 8, más, acuérdense que nuestro valor de nuestra segunda resistencia es lo mismo, entonces quedaría igual, ¿va? Entonces esto lo sumamos, acuérdense, es un octavo más un octavo, simple y sencillamente, pues son 2 octavos, ¿vale? Entonces, aquí a la hora de hacer a la hora de resolver esto, pues aplicamos la ley del sándwich, ¿verdad? Que ponemos un 1 imaginariamente arriba y multiplicamos los extremos y los internos. Entonces, haciendo esa operación nos quedaría que los externos quedaría 8, porque sería 1 por 8, 8, y los internos sería 2 por 1, que nos quedaría 2, ¿verdad?
Entonces, a la hora de hacer esto y desarrollarlo, nos quedaría que es 2 entre 8, ¿verdad? Entonces, ¿y esto cuánto es? A 4. Entonces, por ende, el resultado es 4 ohms. Entonces, estamos trabajando a esa impedancia, estamos cargando nuestro amplificador a 4 ohms. Si fuera sido en serie, simplemente nada más sumaríamos las resistencias. 8 más 8, 16. Entonces estaremos trabajando a 16. Eso se los aclaro porque si tuvieran otro valor de la bocina, si fuera 4 y luego, no sé, otra de 16, el valor cambia y hay que hacer las operaciones correspondientes, ¿vale? Entonces, banda, si tienen más dudas, comentarios, sugerencias, ya saben que pueden dejarlo ahí en la cajita de los comentarios. Si el video les gustó, ya saben, regálenos un like, suscríbanse porque se vienen más cosas sobre estos módulos y otros que están por, bueno, que pedimos y están por llegar para hacerles su test. Y pues ya saben, ¿no? Apoyen al canal, banda. Sin más que decir, cuídense, ¿vale? Eso es todo, amigos.